Santiago, Puerto Plata y toda la zona fronteriza, que hicieron comunitarios el día 28 de septiembre, que por este programa hicimos la promoción de esa movilización hasta Santiago de los Caballeros, y que tuvo una respuesta por parte del gobierno. Resulta que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, por instrucciones del propio presidente de la República, dijo, junto a un equipo de técnicos que le acompañaron en dicha rueda de prensa, que el gobierno no tiene planes de explotación minera en la cordillera septentrional. Ese compromiso público del ministro responde a la inquietud de movilización de todos los comunitarios que se expresaron ante una serie de excavaciones que se están realizando en la cordillera septentrional. Según dice el propio ministro, esos estudios que se han hecho han arrojado hallazgos insignificantes, lo que indica que se hicieron algunos estudios. Y aseguró que no se ha firmado ningún plan de explotación minera en la cordillera septentrional. Esos son procesos, dijo el propio ministro Joel Santos, que tienen que ser autorizados por el presidente de la República, y afirmó el ministro de Energía y Minas que no hay ninguna intención de avanzar en esa dirección. Con esto cumplimos con los comunitarios, con esto cumplimos con todas esas personas que se han movilizado en defensa de la naturaleza y sobre todo para que cuando ocurran este tipo de concesiones no se den a hurtadillas por debajo de la puerta, sino que la autoridad sea clara, precisa y a su vez se cumplan los debidos procesos administrativos sin hacerlo a espalda de las normas institucionales que son fundamentales para el manejo de la cosa pública y la transparencia del ejercicio de los funcionarios públicos en sus actuaciones. Sobre esa base, creo que este programa, La Voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, ha cumplido a pie juntilla no solo con la denuncia y la movilización, sino hoy con la respuesta que hemos obtenido del Estado dominicano y de los funcionarios públicos que ejercen, en este caso, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, que ha ofrecido una aclaración oportuna ante la inquietud de todos los comunitarios de preservar el medio ambiente y más aún el preservar la cordillera septentrional. En el mundo no habrá paz. La Junta Central Electoral acaba de iniciar el proceso de saludación con emitir la cédula el día 26 de enero, día del patricio Juan Pablo Duarte,
al presidente de la República y su señora esposa. En un acto protocolar del Pleno de la Junta Central Electoral, se cumplió el debido proceso, los 5 pasos que son necesarios para adquirir la nueva cédula de identidad, que contiene más seguridad para la identidad de cada uno de nosotros. Un acto simbólico de mucha cobertura, pero a su vez un mensaje al país de la importancia de renovar la cédula y a su vez tener este documento que nos va a proporcionar mayor seguridad en el documento de identidad nacional. Este documento, que en forma masiva será a partir del 12 de abril, en que la Junta va a poner a disposición de todos los dominicanos la emisión de la nueva cédula de identidad, que tiene mejores formas de preservación de nuestra identidad y a su vez nos protege para el tema de las personas que viven robándole la identidad a los dominicanos para hacer patrañas, para hacer trampas, para, en el fondo, beneficiarse ilegítimamente de la identidad de un dominicano. Este documento nuevo es de importancia vital y ojalá que todos los sectores, tanto los grupos políticos, que las cédulas son tan necesarias para poder ejercer el derecho al voto, como la sociedad civil a través de las iglesias católicas y protestantes, que incentiven a la población a obtener la cédula de identidad. Indudablemente que ahora van a aparecer muchos entuertos y muchas cédulas falsas que serán realmente rechazadas por haber sido obtenidas de manera ilegítima. Le corresponde a la Junta Central Electoral hacer esa determinación, sobre todo establecer bien claro que la ilegalidad no genera derecho, que la obtención de cédulas fraudulentas no genera derecho para que se le otorgue a nadie si la misma ha sido obtenida en forma irregular. Que lo sepan los talentosos y sobre todo en el aspecto dominicano, que lo sepan todos aquellos que ilegítimamente declararon haitianos en nuestro territorio y le dieron cédula. Que se preparen, que con esta identidad vamos a segregar toda esa ilegitimidad. Y lo sepan esos grupos de participación ciudadana y todos esos grupos de las ONG que ilegalmente han obtenido cédula para haitianos. Aquí se va a acabar el relajo de la identidad. Y todo el que tenga una cédula falsa tendrá que ser rechazada. Y después que no me vengan con cuentos de querer someter al presidente, los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral cuando hagan esa corrección. Porque ahora tenemos al presidente Donald Trump, no a los grupos del Partido Demócrata que obligaron a la Junta Central Electoral a que nosotros tuviéramos que tener aquí un jus sanguinis y no un jus soli. Y sobre esa base, por el hecho de nacer aquí, los haitianos ilegales obligaban
las ONG con un plan antidominicano de hacer que todas las muchachas haitianas vinieran aquí a Santo Domingo, que no conocían para nada, y les financiaban los viajes, esas ONG que cobraban en dólares, y que un día tendrán que ser descubiertas. Cuando tarde o temprano los americanos filtren o pongan en conocimiento el plan macabro del Partido Demócrata y Participación Ciudadana y su secuela en contra de la nacionalidad dominicana. Que lo sepan, que lo estamos diciendo hace 10 años, no ahora. Y nos van a tener de frente permanentemente, porque esa irregularidad conspira en contra de nuestro espacio vital y nuestra identidad nacional. Nosotros le damos seguimiento a lo que ocurre aquí al lado de nuestro territorio, es decir, en el conglomerado humano que se denomina Haití. Resulta que, de acuerdo al periódico El Nuevo Diario, el representante permanente adjunto de Panamá, Ricardo Moscoso, afirmó que se aprobó por unanimidad este jueves pasado la renovación por un año del mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, que es la BINUC. Indudablemente que la renovación de este mandato es de vital importancia para la República Dominicana, porque, en definitiva, si desde aquel lado de la frontera no hay ningún tipo de seguridad ciudadana, eso tiene una repercusión en nuestro territorio. Lo grave del caso es que los haitianos entre ellos no se ponen de acuerdo. Y además de no ponerse de acuerdo, a lo interior no hay un plan Marshall, no hay un plan como lo concibieron en el pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, un presidente como fue Franklin Delano Roosevelt. Y Haití sigue sumido, como decía el profesor Juan Bosch. Haití no es una nación, es un conglomerado humano. A tal situación y tal desencuentro entre ellos mismos, que se están planteando un tema electoral, de elecciones electorales, en medio de un tiroteo, en medio de bandas rivales que controlan todo el territorio haitiano. Parecería ser que ellos no entienden que ellos mismos tienen que tener un plan. Y las Naciones Unidas, que han fracasado de manera profunda en Haití, que no han tenido ningún tipo de certidumbre en más de 17 años en Haití, con una intervención desmedida, pero sobre todo solapada. Esas Naciones Unidas que quieren ser los globalizadores y que han fracasado en todas partes del mundo, Haití es su punto neurálgico. Y el mayor fracaso de la intervención de la Organización de Naciones Unidas. ¿Y por qué
ese fracaso? Porque ese fracaso estaba ligado a que República Dominicana cargara con el tema haitiano y ellos procurar la unificación de la isla, cosa que nosotros combatimos y vamos a combatir permanentemente. Y es la razón de este programa, la voz del Comité Francisco del Rosario Sánchez, en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez. Y fundamentalmente, estos empleados de Naciones Unidas que vienen a Haití, se pasan 3 días en Haití y vienen a hacer turismo aquí de este lado. Y en 17 años no tienen una plaza de la salud. No tienen una plaza Luis Aybar. Y por tanto, nunca han generado ningún tipo de bienestar, ni siquiera el de salud, para los propios haitianos. ¿Y qué han hecho con todo el dinero que le han dado? Un despilfarro. Cuando no denuncia que se robaron, que no se robaron, que se llevaron, que no se llevaron, sometimiento, que no existe una justicia, que no existe para nada. ¿Y qué más decir? El asesinato de Juvenal Moisés. Un grupo de colombianos acusados de la muerte del presidente Juvenal Moisés. La esposa en medio del pleito, del tiroteo, y no sabemos si era cómplice, si es testigo o ayudó al asesinato de Juvenal Moisés. Los haitianos no tienen información de una certidumbre, de una justicia, porque no existe. Todo un desastre, incluso con el asesinato de un presidente. Ahora este mandato por un año más. Los fracasados de Naciones Unidas, ¿qué van a hacer? Ir a cobrar en dólares o en euros. Ir a hacer turismo con la desgracia de los haitianos. Para eso han conseguido un año más. ¿Y qué respuesta tienen frente al crimen organizado que controla Haití en diferentes regiones? ¿Cuál es la respuesta de Naciones Unidas? Ninguna. Nunca han denunciado el crimen organizado en Haití. ¿Y qué respuesta puede dar Naciones Unidas de la presencia del señor Petro en Haití 2 veces? Fue a hacer turismo, fue a bañarse en una playa. ¿Qué tipo de organización tiene Naciones Unidas que no da una respuesta? ¿A quién visitó? ¿Al representante de Naciones Unidas o a los representantes de las bandas rivales del crimen organizado en Haití? No tienen respuesta. Naciones Unidas es un fracaso total en Haití. Y lo otro, ¿de dónde le sale Naciones Unidas traer personas de Kenia a organizar Haití? ¿O acaso los haitianos no tienen su propia capacidad para organizarse legalmente? Los Estados Unidos tienen innúmeros oficiales preparados haitianos de origen, que le duele su patria, que le duele su tierra, su gente, su familia, de donde son originarios. ¿Por qué no solicitan al presidente Donald Trump que haitianos de origen, preparados, capacitados, norteamericanos, vengan en auxilio de su pueblo?
¿O acaso tienen que venir del África a esclavizarse de nuevo en América? ¿De dónde le sale ese tipo de colaboración? Eso sale del supremacismo negro, alentado por el Partido Demócrata norteamericano, para crear ese tipo de cizaña, ese tipo emblemático de confrontación racial que existe en otros pueblos, pero no aquí entre nosotros los dominicanos, y que quieren trasladar eso a nuestro territorio de manera aleve, malvada. Y la diplomacia dominicana debe enfrentar esa situación. Haití no necesita más africanos, necesita a sus haitianos que resuelven su problema entre ellos. Y un gran plan de desarrollo, un gran plan Marshall de Alexander Hamilton en el pasado, que desarrolle las instituciones haitianas y sobre todo que preserven la naturaleza que se la han comido, que vuelvan a repoblar todos sus lomas, sus cordilleras, para poder tener agua, y que no se inventen conflictos por el agua con nosotros, como quisieron hacer los miembros de los grupos retardatarios en contra de la nación dominicana, y como insinuaron ciertos grupos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, OEA, en contra de la República Dominicana, para inventarse entre nosotros un conflicto por el agua del Artibonito, que nace en nuestro territorio y tenemos nosotros el control del mismo. Gústele o no le guste a estos bandidos de Naciones Unidas y de la OEA. Es importante que se cumplan los acuerdos fronterizos y se respete nuestro espacio vital, que no estamos en condiciones de cederlo, para que un grupo de atrevidos cobra sueldos privilegiados en dólares y en euros pretenda destruir nuestro espacio vital, nuestra soberanía nacional y nuestros recursos naturales. El tema haitiano no lo resuelven los africanos de Kenia, lo resuelven los haitianos en su territorio, con gente decente, honrada y capaz, que quiera resurgir la democracia y la libertad en el pueblo haitiano. ¿Qué fue lo que le dijo? Me voy a referir a Venezuela y le voy a pedir a nuestro gran asistente Tony que nos ponga el himno de Venezuela que nosotros tenemos aquí como forma de protesta en favor de la democracia y la libertad en Venezuela. Nosotros queremos agradecerle a todos los venezolanos que ya tienen comunicación con nosotros y que el impedimento de escuchar esta emisora ha sido levantado y que ya esta emisora se puede escuchar en Venezuela. Gracias por el reporte al Grupo Nao, a Torre Alba y a todas esas personas, a don José Marmolejos, que ya están más tranquilos. A todas esas personas a doña Margarita, a doña Claudia, a todos esos amigos venezolanos cuyos nombres completos no quiero mencionar todavía, porque la represión
todavía en Venezuela existe. También a todos esos venezolanos que viven en Cuba, en Honduras, en Puerto Rico, en Miami, en Nueva York con este frío, en el Bronx, mucha gente que nos reporta, y sobre todo en Colombia y en parte también en Chile. Nosotros queremos agradecerle las bendiciones y todas esas palabras de aliento que estos grupos nos hacen llegar en favor de la democracia y la libertad en Venezuela. Este programa seguirá de manera permanente y en forma perseverante en favor de la libertad y la democracia en Venezuela. Ocurrió en estos días que la presidenta Delcy Rodríguez, que nosotros le llamamos la dictadora desdoblada, con dos discursos. Uno, donde ella asume una conducta pro-madurista, y otro, cuando se le derrota, y hoy nosotros tenemos ya la certidumbre de que ha tenido que procurar una ley de amnistía general en favor de todos los venezolanos presos. Una ley que ellos se niegan a cumplir, pero que han hecho un acuerdo con el presidente Donald Trump y tienen que cumplirla. Tienen que cumplirla para la libertad y la democracia de Venezuela. Y tienen que liberar a mucha gente presa, y tendrán que dar explicación de mucha gente que apresaron y asesinaron en las cárceles. Y el pueblo venezolano tiene que hacer la denuncia correcta y oportuna y luchar porque se cumpla la ley de amnistía general de todos los venezolanos, apresando niños, adolescentes, apresando viejos de 90 y 94 años, como aquí hemos recibido esas denuncias. Evidentemente que también el centro de tortura que tenían para torturar a la oposición, a los disidentes, a la gente que estaba en contra de la desgracia de la dictadura de Nicolás Maduro, el ladrón de las elecciones del 28 de junio, evidentemente que eso le tuvo que saber a retama a Delcy Rodríguez y la camarilla madurista. Tendrán que entregar a Venezuela la libertad y a la democracia. Tendrán que entregar el poder ilegítimo que tienen en contra del pueblo venezolano. Tendrán que rendir cuenta de los asesinatos y el robo de la cosa pública en Venezuela, junto al enriquecimiento ilícito de los bienes de los venezolanos. Y solamente así, los venezolanos podrán tener la libertad, la democracia que tantas vidas le ha costado al pueblo venezolano. Si seguimos este rumbo, ¿a dónde va? Pueblo estoy cansado de... Queremos agradecerle a los cocheros de Santiago. Queremos agradecerle a todos los choferes, a todos los motoristas, a todos los camioneros que escuchan este programa, tanto aquí como en el exterior. Y sobre todo, queremos decirle a todas esas personas que nos revelan que escuchan este programa hace mucho tiempo, como doña Estefanía en el barrio Pekín de Santiago, una comerciante de almacén en Santiago, que tiene tantos años escuchándolo, este programa. Muchísimas gracias. A todos aquellos de la fuerza rebelde, a esos valientes, y sobre todo a mi comadre Socorro Monegro, a quien yo admiro, una gran periodista
esposa de ese gran combatiente, el gran Ubiere, sobre todo que luchan también por la preservación de la naturaleza allá en Monte Plata. Y con ello también recordar a Ramón Alburquerque, un gran amigo a quien conocí desde muy joven, con quien compartí en muchas ocasiones junto a mi hermano Atoy Decán, Macoy, Fulgencio Espinal y otros tantos amigos del PRD, y quien construyó el partido que hoy gobierna. Pero como son las cosas de este país, quien no fue reconocido en un alto cargo público por ninguno de estos jóvenes que hoy gobiernan este país. La muerte de Ramón es un aldabonazo a la conciencia política de los partidos, pero sobre todo al PRM, que le quedará siempre en su conciencia no haber enaltecido a uno de los hombres más preparados que tenía ese partido y sobre todo a uno de los hombres que formó la concepción política de esa organización. Paz a su recto y repudio absoluto a la actitud del PRM que no tomó en cuenta a Ramón Alburquerque.